¿Esa foto? Es de mi mamá. La voz del niño hizo que el corazón del millonario pareciera detenerse. La mujer en la fotografía era la misma que no había podido olvidar durante 25 largos años. Las yemas de sus dedos temblaron y el pecho le retumbó como un tambor en una noche de tormenta. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, y con esa simple pregunta, el tiempo se desgarró, retrocediendo un cuarto de siglo. ¿Qué clase de milagro o cruel jugada del destino estaba ocurriendo en ese preciso instante? El murmullo de las olas del Golfo de México era una melodía constante y suave. Alejandro Vargas sostenía una taza de café humeante cerca de sus labios, sentado en la terraza de un pequeño café frente a la playa de Veracruz. El aire salino y el sol invernal que calentaba sin quemar le ofrecían un respiro de la jungla de concreto y acero de la Ciudad de México. Había llegado hacía 2 días, buscando un escape del vacío que ni los contratos millonarios ni los rascacielos que su empresa erigía podían llenar. Estaba perdido en sus pensamientos, observando el horizonte donde el azul del cielo se fundía con el del mar, cuando aquella vocecita lo trajo de vuelta a la realidad. Señor, ¿quiere comprar uno? Los hizo mi mamá. Alejandro bajó la taza lentamente y levantó la vista. Frente a él, de pie, había un niño de unos 11 años. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de timidez y esperanza. En sus pequeñas manos sostenía varios collares hechos con conchas marinas, y las puntas de sus dedos estaban enrojecidas, no tanto por el frío del invierno veracruzano, que era más bien una caricia fresca, sino por el trabajo constante con los ásperos bordes de las conchas. Llevaba una chamarra desgastada, con las mangas raídas, y la punta de sus tenis gastados mostraba las marcas indelebles del agua salada y la arena. ¿Verdad que son bonitos? Mi mamá los hace a mano, con conchas que recogemos en la playa, dijo el niño, dando un paso adelante. Las conchas chocaron entre sí, produciendo un tintineo delicado y musical. Alejandro se quedó sin palabras por un instante. Era el segundo día de su autoimpuesto exilio, y de repente, un interlocutor inesperado había aparecido. Él era Alejandro Vargas, 44 años, presidente de una de las constructoras más importantes de la Ciudad de México. Había venido solo a Veracruz para calmar el estruendo de su vida cotidiana, un ruido hecho de juntas interminables, cifras astronómicas y una soledad que pesaba más que cualquier viga de acero. Bajo sus ojos, las ojeras delataban noches de insomnio y una fatiga que el éxito no podía mitigar. Acababa de cerrar el contrato más grande de su carrera, pero la sensación de logro se había desvanecido tan rápido como la espuma de las olas. Y ahora, miraba con una expresión extraña los collares de conchas que le ofrecía un niño. No había duda de que los collares estaban hechos con esmero y cariño. Cada pequeña concha había sido perforada con cuidado y ensartada en un hilo de pescar transparente. Eran objetos humildes, pero de ellos emanaba una calidez, el rastro de unas manos pacientes y dedicadas. ¿Cuánto cuestan? La voz de Alejandro sonó grave y serena, despojada de la autoridad con la que solía dirigirse a sus subordinados en las salas de juntas. Había en su tono una suavidad que ni él mismo reconoció. 100 pesos. Los ojos del niño brillaron intensamente. Ante esa mirada llena de expectativa, Alejandro sintió una ternura inexplicable, una punzada en un rincón de su alma que creía atrofiado. Está bien. Sacó su cartera de piel con gesto indiferente. Bajo la cálida luz del café, la abrió, y fue en ese preciso momento cuando ocurrió. Una fotografía se deslizó de uno de los compartimentos y cayó suavemente al suelo de madera. El niño se agachó con la agilidad de quien ha pasado su vida recogiendo tesoros en la arena. Señor, se le cayó esto. Lo que sostenía en la punta de sus dedos era una fotografía vieja y descolorida. Los bordes estaban gastados y los colores habían perdido su viveza por el paso del tiempo. Había cambiado de cartera innumerables veces, pero esa foto lo había acompañado, inmutable, durante 25 años. El niño la recogió del suelo y, al mirarla, sus ojos se abrieron de par en par. El asombro se extendió por su rostro como una onda en el agua. Oiga. Esta es mi mamá. La de la foto es mi mamá cuando era joven. La mano de Alejandro se detuvo en seco.
Los dedos que estaban a punto de sacar un billete de 200 pesos se quedaron paralizados. ¿Qué dices? Su voz tembló. Era una reacción tan impropia de él, tan cargada de desconcierto, que se sintió expuesto y vulnerable. El niño sonrió, una sonrisa pura y radiante. Es verdad. Es mi mamá de joven. Todavía tiene esa bufanda. Dice que se la tejió mi abuela. La mano del niño que sostenía los collares tembló ligeramente. Era imposible saber si era por la emoción o por la brisa del mar. La mirada de Alejandro se clavó en la fotografía. En ella, un Alejandro de 19 años estaba junto a una joven que sonreía, envuelta en una bufanda blanca. Ella, también de 19, miraba a la cámara con timidez. Esa sonrisa, esa mirada, y ese nombre. Todo regresó a su mente con una claridad dolorosa. ¿Cómo se llama tu mamá? La voz de Alejandro apenas fue un susurro. Su corazón había empezado a latir con una fuerza desbocada. Una mezcla de incredulidad y una premonición abrumadora recorrió todo su cuerpo. Sofía Reyes. El aire pareció enrarecerse. El aroma del café, el sonido de las olas, el murmullo de la gente, todo se desvaneció. El tiempo se detuvo. Sofía. Ese nombre atravesó su pecho, hurgando en la herida más profunda, la que nunca había cicatrizado. La última imagen de aquella noche nevada de hacía 25 años resucitó en su memoria. El día en que tuvo que marcharse sin poder cumplir su promesa. La noche en que tuvo que huir de la Ciudad de México como un ladrón, 2 días antes de la Nochebuena. El niño, al verlo mirar la foto con la mente en otro lugar, preguntó con cautela. Señor, ¿está bien? Alejandro no respondió. No pudo. Simplemente repasó la fotografía una y otra vez con la mirada. El papel estaba desgastado por el tiempo, pero los rostros en él parecían intactos. La Sofía de 19 años seguía sonriendo desde ese trozo de papel. Un suspiro profundo, casi un quejido, escapó de sus labios. Sofía. En el instante en que ese nombre se deslizó entre sus labios, el paisaje frente a él se volvió borroso. La sombra en su taza de café se tambaleó y el sonido de las olas se convirtió en un eco lejano y confuso. Las luces del café empezaron a danzar. Sintió un ardor en los ojos. Hacía 25 años, su invierno, su vida entera, se había detenido en ese nombre. Su primer y único amor. La única persona a la que le había hecho una promesa que no pudo cumplir. Después de ella, nunca había logrado establecer una conexión real con nadie. Había alcanzado el éxito, pero no la felicidad. Se había vuelto rico, pero su corazón siempre se sintió en la miseria. Y ahora, todo volvía a empezar con ese mismo nombre. El destino, al parecer, era así de cruel y, a la vez, de misterioso. Era la primavera de 1994, el primer día de clases del último año de preparatoria. Alejandro estaba en la parte trasera del salón de clases, bromeando con sus amigos. La constructora de su padre estaba en pleno apogeo, y él acababa de regresar de un viaje al extranjero durante las vacaciones, una anécdota que despertaba la envidia de sus compañeros. Órale, Alejandro. Tu familia sí que tiene lana, le dijo un amigo, dándole una palmada en el hombro. Alejandro sonrió con timidez. Era cierto que su familia era adinerada. Su padre era el dueño de una importante constructora y su casa en Polanco era enorme y lujosa. Pero a Alejandro no le gustaba alardear de esas cosas. El profesor entró y anunció que reorganizaría los asientos. Alejandro Vargas y Sofía Reyes. Ustedes dos se sentarán juntos. Fue entonces cuando escuchó su nombre por primera vez. Sofía estaba sentada en silencio junto a la ventana. Leía un libro, apartándose un mechón de su largo cabello oscuro detrás de la oreja. Su uniforme, a diferencia del de los demás, estaba visiblemente gastado. Mientras todos estrenaban uniformes nuevos para el inicio del año escolar, el de Sofía tenía las mangas deshilachadas y la falda había perdido su color original. Cuando Alejandro se sentó a su lado, Sofía giró ligeramente la cabeza.
pareció que iba a saludarlo, pero al final no dijo nada y volvió a clavar la vista en su libro. De cerca, notó que su rostro era pálido. Tenía sombras oscuras bajo los ojos y, aunque sus uñas estaban limpias y cortas, sus manos se veían ásperas por el trabajo. Durante el primer mes, apenas intercambiaron palabras. Sin embargo, Alejandro se encontró observándola constantemente. A la hora del almuerzo, mientras los demás comían sus lonches o corrían a la cafetería, Sofía siempre se quedaba en su asiento. A veces, la veía comer un pequeño pan como única comida. Otros días, no comía nada, solo bebía agua. En la clase de deportes, Sofía siempre se sentaba sola en un rincón. Un día, mientras descansaba de un partido de baloncesto, Alejandro la vio presionando la suela de uno de sus tenis. Al fijarse bien, se dio cuenta de que la suela estaba despegada y hacía un ruido sordo cada vez que caminaba. Sofía miró a su alrededor con cautela, se quitó el zapato y Alejandro pudo ver que su calcetín también tenía un agujero. Esa tarde, de camino a casa, Alejandro se detuvo en una zapatería. Compró un par de tenis de mujer y le dijo al dependiente: «Son para un regalo. No necesita envolverlos». A la mañana siguiente, llegó temprano a la escuela y dejó los tenis nuevos en el casillero de Sofía. No dejó ninguna nota. Desde lejos, observó la expresión de Sofía cuando abrió su casillero. Fue una mezcla de sorpresa, confusión y una emoción que no supo descifrar. Ella miró a su alrededor, pero Alejandro ya había entrado al salón. Pocos días después, durante la clase de música, el profesor puso sabor a mí. Alejandro miró de reojo a Sofía y la vio con los ojos cerrados, completamente absorta en la música. Incluso tenía una pequeña sonrisa en los labios. Esa imagen le pareció distinta a la de la chica callada y seria de siempre. «¿Te gusta esta canción?», le preguntó Alejandro, rompiendo el hielo por primera vez. Sofía abrió los ojos, sorprendida. Sí. Era la canción favorita de mi mamá. El uso del tiempo pasado le hizo suponer que su madre ya no estaba con ella. Alejandro no preguntó más. En su lugar, dijo: «A mí también me gustan estas canciones viejas. Mi papá siempre las pone en el coche. Al principio no me gustaban, pero ahora sí». Por primera vez, Sofía lo miró directamente a los ojos. Y sonrió, una sonrisa pequeña y genuina. «Qué raro. Pensé que solo eras el típico hijo de rico, popular y bueno para los estudios». «Bueno, lo de hijo de rico es verdad, pero eso no es todo lo que soy», respondió Alejandro con seriedad. Sofía lo observó por un momento, como si lo estuviera reevaluando. Con la llegada del verano, empezaron a acercarse poco a poco. Un día, a la hora del almuerzo, Alejandro llegó con 2 tortas que había comprado en la cafetería. «Una es para mí y la otra. ¿Quieres comer conmigo?». «Es que es demasiado para mí solo». Sofía dudó. Se notaba el conflicto en su rostro, una batalla entre el orgullo y el hambre. «No te preocupes. Desayuné mucho». Pero justo en ese momento, el estómago de Sofía emitió un pequeño rugido. Alejandro fingió no oírlo y dejó la torta en el escritorio de ella. «Bueno, entonces tendré que tirarla». «¡Qué desperdicio!». Finalmente, Sofía tomó la torta. Comía a pequeños mordiscos, con delicadeza. A partir de ese día, Alejandro a menudo traía 2 almuerzos. Al principio, Sofía se sentía incómoda, pero poco a poco lo aceptó con naturalidad. Cuando llegó el otoño, comenzaron a estudiar juntos en la biblioteca. Sofía tenía excelentes calificaciones, pero no podía permitirse pagar un curso de preparación para el examen de admisión a la universidad. Alejandro compartía con ella los materiales que recibía en su curso. Una tarde, mientras estudiaban hasta tarde en la biblioteca, Sofía de repente bajó la cabeza. Sus hombros temblaban levemente. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?», preguntó Alejandro, preocupado. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Perdón.
Qué raro que me ponga así de repente. Es que... Estoy muy agradecida. ¿Por qué? Por cómo me tratas. Nadie nunca me había tratado tan bien. Alejandro se quedó sin palabras. Las lágrimas de Sofía caían sobre el escritorio. En ese momento, ella levantó el brazo para secarse los ojos y la manga de su suéter se subió, revelando un moretón de un feo color azul violáceo en su antebrazo. Alejandro contuvo el aliento. Sofía, ¿y eso? Ella se bajó la manga apresuradamente, pero ya era tarde. No es nada. Claro que no es nada, dijo Alejandro con voz grave. Sofía bajó la cabeza. Después de un largo silencio, dijo en voz baja. Mi papá. Se pone así cuando bebe. Desde que murió mi mamá, se ha puesto peor. Hoy le pedí dinero para la inscripción del examen y... No pudo terminar la frase. Alejandro apretó los puños. Sintió una rabia inmensa, pero sabía que lo que Sofía necesitaba en ese momento no era su ira, sino su consuelo. De ahora en adelante, cuando estudiemos hasta tarde, te llevaré a tu casa. No es necesario. Tu casa está en la dirección opuesta. No me importa. Quiero hacerlo. Desde ese día, Alejandro comenzó a acompañar a Sofía hasta cerca de su casa. Ella vivía en una colonia popular en las afueras de la ciudad, un mundo completamente opuesto al lujoso Polanco donde vivía él. Tenían que subir por callejones estrechos y empinados, y la falta de alumbrado público hacía que el camino fuera peligroso por la noche. Una noche, al llegar cerca de la casa de Sofía, escucharon gritos y el sonido de algo rompiéndose en el interior. El rostro de Sofía se puso pálido como el papel. Vete ya. Yo estoy bien. Sofía intentó que se fuera, pero Alejandro le tomó la mano. Si estás en peligro, ven a mi casa. A cualquier hora. ¿Me lo prometes? Si de verdad estás en peligro, huye. ¿Entendido? Sofía asintió, conteniendo las lágrimas. Alejandro esperó hasta que ella entró a su casa y se quedó allí, inmóvil, hasta que los ruidos del interior cesaron. Así, el otoño avanzó, y con él, sus sentimientos se hicieron más profundos. Para Alejandro, Sofía ya no era simplemente su compañera de clase. Se había convertido en alguien a quien quería proteger y hacer feliz. Y Sofía también cambió su actitud hacia él. La desconfianza inicial desapareció, dando paso a una sonrisa cálida y serena. Un día de noviembre, a menos de un mes del examen de admisión, subieron a la azotea de la escuela. El viento era frío, pero el cielo estaba despejado. Alejandro, ¿qué quieres hacer cuando entres a la universidad? Preguntó Sofía. Quiero estudiar arquitectura. Heredar la empresa de mi padre está bien, pero quiero diseñar y construir mis propios edificios. Los ojos de Alejandro brillaban al hablar del futuro. Se veía realmente apuesto en ese momento. ¿Y tú qué quieres hacer? Le preguntó él. Sofía suspiró, mirando al cielo. Yo solo quiero empezar a trabajar pronto. Quiero ser independiente. La universidad. No sé si podré ir. Mis calificaciones son buenas, pero la colegiatura. Su voz se apagó. Alejandro no supo qué decir para consolarla. Le dolía que cosas que para él eran tan obvias, para ella fueran un sueño inalcanzable. Sofía, hay becas y préstamos estudiantiles. No te rindas. Sí, lo sé. Gracias. Sofía lo miró. Su rostro, bañado por la luz del atardecer, se veía más hermoso que nunca. En ese momento, Alejandro lo supo con certeza, quería estar con ella. Para siempre. Finalmente, llegó el día del examen. Al salir de la escuela, los rostros de los estudiantes reflejaban un alivio inmenso. Alejandro buscó a Sofía. La encontró bajo un jacarandá junto a la puerta de la escuela. Estaba sola. Se acabó, dijo Sofía, su voz teñida de alivio. Sí. Por fin. Alejandro estuvo a punto de sacar algo de su mochila,
pero se detuvo. Había preparado un libro de poemas, de autores que sabía que a ella le gustaban. Pero había demasiada gente alrededor. En su lugar, se armó de valor y dijo: «Sofía, ¿tienes tiempo en Nochebuena?». Ella lo miró, sorprendida. ¿En Nochebuena? ¿Por qué? Quiero que nos veamos ese día. Tengo algo que decirte. Algo importante. Por la seriedad en el rostro de Alejandro, Sofía pareció intuir algo. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? En el Zócalo, junto al árbol de Navidad. A las 7 de la noche. Está bien. Prometido. Estaban a punto de despedirse cuando Sofía lo llamó. Alejandro. Sí. Gracias. Por todo este año. De verdad. Los ojos de Sofía se humedecieron. Al verla así, el corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. Faltaban pocos días. Por fin podría confesarle sus sentimientos. No quería seguir ocultando lo que había crecido en su corazón durante todo un año. Una fina llovizna, el chipi chipi invernal, caía sobre la Ciudad de México. Alejandro sonreía mientras observaba las gotas de agua resbalar por la ventana de su habitación. Faltaban solo 3 días para la Nochebuena. Conforme se acercaba la fecha de su cita con Sofía, su corazón latía con más fuerza. Sobre su escritorio, un regalo cuidadosamente envuelto esperaba. Era un libro de poemas que sabía que a ella le encantaría: Octavio Paz, Jaime Sabines, Rosario Castellanos. Alejandro revisó el envoltorio una vez más y recordó la dedicatoria que había escrito en la primera página: Sofía, conocerte fue mi felicidad. Era una sola línea, pero contenía un año entero de emociones. Quería escribir más, pero decidió que el resto se lo diría en persona. Imaginando cómo se lo diría, y que respondería a ella, Alejandro se reía solo. A la hora de la cena, la voz de su madre subió desde el primer piso. Alejandro, a cenar. Bajó las escaleras con paso ligero. La mesa estaba servida con la abundancia de siempre. Pero algo era diferente. El rostro de su padre estaba sombrío y su madre parecía inquieta. «Papá, ¿pasa algo?», preguntó Alejandro con cautela. Su padre suspiró y dejó los cubiertos a un lado. Alejandro, no quería decírtelo todavía, pero... La voz de su padre temblaba. No quedaba rastro de su habitual seguridad en sí mismo. La empresa está en problemas. El socio en quien más confiaba nos robó. Y ahora, con la crisis, los bancos no nos quieren prestar dinero. Desde que se devaluó el peso, todos están cerrando el grifo. Alejandro no entendía del todo. La empresa de su padre era sólida. El efecto tequila, esa frase que escuchaba todos los días en las noticias, de repente se había convertido en un problema familiar. La cena transcurrió en un ambiente pesado. Alejandro se sentía ansioso, pero se convenció de que no sería nada grave. Su padre siempre había superado las crisis. Era la noche del 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena. Antes de dormir, Alejandro revisó el regalo una vez más. Pensó que al día siguiente llamaría a Sofía para confirmar el lugar de la cita. En mitad de la noche, lo despertaron ruidos fuertes provenientes de la calle. El ladrido de los perros se mezclaba con el sonido de muchas pisadas. Mientras se revolvía en la cama, la puerta de su habitación se abrió de golpe. «Alejandro, levántate, rápido». Era la voz apremiante de su madre. Lo sacudió en la oscuridad, sin siquiera encender la luz. «Mamá, ¿qué pasa?». «No hay tiempo para explicaciones. Vístete y empaca solo lo necesario». «Rápido». El rostro de su madre estaba cubierto de lágrimas. En el pasillo, se oían las voces de hombres desconocidos. «Toda la propiedad está sujeta a embargo. No pueden llevarse nada». Fue entonces cuando Alejandro comprendió la situación. Miró por la ventana y vio varios coches estacionados frente a la casa. En la puerta principal,
Había varios sellos rojos pegados. Sellos de embargo. Le temblaron las manos. Se pellizcó la mejilla, esperando que fuera una pesadilla, pero el dolor le confirmó que era real. Se vistió y empacó una maleta a toda prisa. Dejó sus libros y apuntes, y metió solo su cartera y algo de ropa. Y luego, tomó el regalo que estaba sobre su escritorio. El libro de poemas para Sofía. Al bajar al primer piso, el caos era total. Unos hombres con aspecto oficial pegaban sellos en todos los muebles. Su padre estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. «Papá». Cuando su padre levantó la vista, su rostro estaba demacrado, como nunca antes lo había visto. «Alejandro, perdóname. Tu padre te falló». Su voz estaba quebrada. Ver a su padre, siempre tan fuerte, derrumbarse de esa manera fue un golpe devastador para él. «Tienen que salir ahora», dijo uno de los hombres con frialdad. La familia salió de la casa a toda prisa. La casa donde había nacido y crecido, llena de recuerdos, ahora le daba la espalda. Al salir, sintió que las piernas le flaqueaban. Afuera, la llovizna persistía. Las gotas frías caían sobre la noche oscura. En otro momento, le habría parecido un paisaje melancólico y hermoso. Ahora, solo sentía un frío que le calaba los huesos. «¿A dónde vamos?», preguntó Alejandro. Su padre, en lugar de responder, ayudó a su madre a caminar. Ella no dejaba de llorar. «Vamos a un hotel por ahora. Mañana pensaremos qué hacer». Subieron a un taxi. Alejandro miró hacia atrás. La que había sido su lujosa casa ahora pertenecía a otros. Los sellos rojos en la puerta brillaban bajo la luz de los faroles. Dentro del taxi, Alejandro pensó que debía contactar a Sofía. Debía decirle que no podría ir a su cita de Nochebuena. Pero no tenía monedas para un teléfono público y el celular de su padre ya había sido desconectado. El hotel era de mala muerte. Subieron por una escalera que crujía y entraron en una habitación estrecha. Olía a humedad y el papel tapiz estaba amarillento y despegado. Era difícil creer que, apenas unas horas antes, vivían en una casa amplia y limpia. «Alejandro», lo llamó su padre. «Mañana, al amanecer, tenemos que irnos de la ciudad. Si nos quedamos aquí, los acreedores nos encontrarán». «¿A dónde vamos?». «Todavía no lo sé. Primero tenemos que escondernos y luego buscar la manera de empezar de nuevo». El corazón de Alejandro se encogió. ¿Irse de la ciudad? ¿Y Sofía? ¿Y la promesa? ¿Y la confesión que aún no había hecho? «Papá, ¿puedo salir un momento?». «Solo para llamar a un amigo». «No», dijo su padre con firmeza. «Es peligroso salir ahora. Los acreedores nos están buscando. Sobre todo tú, tienes que tener más cuidado». Alejandro se sintió desesperado. No podía creer que tuviera que desaparecer sin decirle una sola palabra a Sofía. El libro de poemas en su maleta se sentía increíblemente pesado. A las 4 de la madrugada, la familia volvió a empacar. O más bien, no había nada que empacar. Simplemente se levantaron y salieron del hotel. Tomaron otro taxi, esta vez hacia la terminal de autobuses del norte. Iban a tomar el primer autobús que saliera de la ciudad. Mientras esperaban en la sala de espera, Alejandro miraba los teléfonos públicos con ansiedad. Solo necesitaba hacer una llamada. O al menos, dejarle una carta. Pero la mirada de su padre era severa y su madre le sujetaba la mano con fuerza. «Mamá, voy al baño». Su madre lo miró con preocupación. «Vuelve rápido. No te alejes». Alejandro fingió ir al baño y se dirigió a una tienda. Quería comprar una pluma y papel para dejar una nota. Pero al buscar en sus bolsillos, no encontró ni una moneda. Con el corazón destrozado, regresó con su familia. – Al subir al autobús, las lágrimas brotaron de sus ojos. Por la ventana, la Ciudad de México se iba quedando atrás.
El lugar donde estaba Sofía se alejaba cada vez más. Sofía, perdóname. De verdad, perdóname, repitió cientos de veces en su mente, pero sus palabras no podían llegar a ella. Faltaban 2 días para Nochebuena. Sofía lo esperaría en el zócalo. La imaginó esperándolo, sin importar la lluvia o el frío, y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Abrazó su maleta con fuerza. Dentro estaba el libro de poemas que iba a regalarle. Sofía, conocerte fue mi felicidad. Esa frase ahora se había convertido en una sentencia terriblemente triste. El autobús siguió su camino, y con él, los 19 años de la vida de Alejandro se derrumbaron. Su primer amor, su promesa, todo quedó congelado en esa noche de invierno. Era Nochebuena. Sofía llegó temprano al Zócalo. Habían quedado a las 7 de la noche, pero ella estaba allí desde las 6. La plaza, adornada para las fiestas, era un espectáculo de luces y color, con un árbol de Navidad gigantesco que brillaba con miles de focos. Cada vez que pasaba una pareja de enamorados, el corazón de Sofía se aceleraba. Siempre pensaba que podría ser Alejandro. Dieron las 7. Sofía miró su reloj y oteó la multitud. No veía a Alejandro, pero estaba segura de que no tardaría en llegar. Él siempre cumplía sus promesas. Pasaron las 8. El frío de diciembre empezó a calar más hondo y la llovizna se intensificó. Los pies de Sofía estaban helados y ya no sentía las yemas de los dedos. Pero no se movió. Confiaba en que Alejandro vendría. Las 9, las 10 el tiempo seguía pasando. La gente en la plaza comenzó a dispersarse, volviendo a sus casas. Las tiendas empezaron a cerrar. Fue entonces cuando Sofía comprendió que algo andaba mal. ¿Le habrá pasado algo? ¿Estará enfermo? Con el corazón encogido por la preocupación, buscó un teléfono público y marcó el número de la casa de Alejandro. Pero solo escuchó una grabación que decía que el número no existía. ¡Qué extraño! Estaba segura de que era el número correcto. Cerca de la medianoche, Sofía se levantó lentamente. Tenía el cuerpo tan entumecido que apenas podía caminar. De regreso a casa, no dejaba de mirar hacia atrás, con la esperanza de ver a Alejandro corriendo hacia ella. Pero él nunca apareció. Al día siguiente, Alejandro no fue a la escuela. Ni al siguiente, ni al otro. Cuando se encontró con un profesor en el pasillo, Sofía recibió la noticia que lo cambiaría todo. Su familia quebró. La empresa se fue a la ruina y tuvieron que huir de la ciudad en mitad de la noche. Las palabras del profesor resonaron en sus oídos. Sofía miró al cielo sin decir nada. Un cielo gris de invierno parecía pesar sobre ella. Todo se sentía vacío y sin sentido. No podía creer que la persona en la que tanto confiaba hubiera desaparecido sin decir una palabra. No lloró. No salieron lágrimas. Solo quedó un vacío inmenso en su pecho. Al llegar a casa, su padre estaba borracho. ¿Dónde andabas? Sofía ni siquiera intentó esquivarlo. Lo que le dolía no era el cuerpo, sino el alma. El día de la graduación, Sofía estuvo sola. Mientras los demás estudiantes se tomaban fotos con sus familias y recibían ramos de flores, a ella nadie la acompañaba. Recogió su diploma y se fue de la escuela en silencio, prometiéndose no volver a pisar aquel lugar lleno de recuerdos de Alejandro. Después de la graduación, la vida de Sofía se volvió aún más difícil. El alcoholismo de su padre empeoró y el dinero nunca alcanzaba. Sofía aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Repartía periódicos al amanecer, lavaba platos en un restaurante durante el día y trabajaba en una tienda de conveniencia por la noche. Su cuerpo estaba agotado, pero no podía detenerse. Detenerse significaba pensar. Pensar en Alejandro, en su promesa, en los sueños que nunca se cumplieron. Solo mientras trabajaba podía olvidar todo eso. 5 años después, Sofía ya no pudo más. Una noche, cuando su padre intentó volver a pegarle, por primera vez se defendió. Ya basta. No lo soporto más.
Sus gritos solo enfurecieron más a su padre. Esa noche fue especialmente violenta. Sofía logró escapar a su habitación y cerrar la puerta con llave. Y entonces tomó una decisión: tenía que irse de esa casa. Al amanecer, empacó sus cosas en silencio. Un par de cambios de ropa, una foto de su madre y la foto tamaño credencial que se había tomado con Alejandro. Eso era todo. Al salir de la casa, no miró atrás. Ahora sí estaba completamente sola. Sin un lugar a donde ir, buscó a la dueña del restaurante donde había trabajado. Afortunadamente, la señora la acogió. Puedes trabajar aquí a cambio de comida y un lugar donde dormir. Será duro, pero... Gracias. De verdad, muchas gracias. Sofía lloró mientras le agradecía. La sensación de alivio al haber escapado de aquel infierno era tan grande que sintió que el cuerpo se le desvanecía. El restaurante era una pequeña fonda de barrio, atendida por los dueños y su hijo. Sofía trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Preparaba los ingredientes en la cocina, servía las mesas y lavaba los platos. Hacía de todo. Los dueños no eran malas personas. Intentaban tratar a Sofía como a una hija. Pero el hijo era diferente. Tenía más de 30 años y vivía de sus padres, sin un trabajo estable. A menudo, la miraba de una forma extraña mientras ella trabajaba. Así pasaron varios años más. Una noche, los dueños tuvieron que salir de la ciudad por un compromiso familiar. Sofía se quedó sola limpiando el local. Fue entonces cuando el hijo del dueño entró, borracho. Lo que sucedió esa noche se convirtió en una herida profunda que Sofía tendría que llevar consigo por el resto de su vida. Al día siguiente, no pudo decir nada. Si se lo contaba a los dueños, seguramente la despedirían. ¿Y si iba a la policía, quién le creería? Así que actuó como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera bien. Pero un mes después, empezó a sentir síntomas extraños. Pronto, se dio cuenta de que estaba embarazada. Tenía poco más de 30 años y la vida le presentaba un desafío para el que no estaba preparada. Le aterrorizaba ir al médico o contárselo a alguien. Lloraba todas las noches, sin saber qué hacer con ese bebé. No podía deshacerse de él, pero tampoco sentía que pudiera criarlo. Un día, se miró al espejo. Vio un rostro demacrado y lleno de desesperación. En ese momento, le pareció oír la voz de su madre: Sofía, pase lo que pase, no te rindas. Se llevó la mano al vientre. Aún no sentía nada, pero era consciente de que había una vida dentro de ella. Ese bebé no tenía la culpa de nada. Solo había llegado en el momento y en las circunstancias equivocadas. Así como este bebé no tiene la culpa, yo tampoco la tengo. Sofía se secó las lágrimas. Y tomó una decisión: protegería a ese bebé. Sabía que el camino sería duro y solitario, pero lo lograría, aunque fuera sola. En ese momento, Sofía ya se estaba convirtiendo en madre. Sofía tomó el primer autobús del amanecer. Un autobús que la alejaba de la Ciudad de México. Había pasado un mes desde que huyó de la fonda y su vientre comenzaba a notarse. Tenía poco dinero, pero no podía quedarse más tiempo en la ciudad. Tenía que ir a un lugar lejano, donde nadie la conociera. El autobús se dirigía hacia el Golfo. Por la ventana, veía pasar paisajes desconocidos. Apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos. Le habló en silencio al bebé en su vientre. Perdóname, mi niño. Por nacer de una mamá como yo. Pero te juro que te protegeré. Llegó a Veracruz al atardecer. La brisa fría y salada del mar le acarició el rostro. Arrastrando su cuerpo pesado, buscó un lugar barato donde quedarse. Encontró un cuarto de alquiler en una vieja y destartalada vecindad cerca del malecón. Apenas tenía para el depósito, pero para Sofía, incluso eso era un regalo. Cuando estaba de 5 meses, montó un pequeño puesto en la playa. Vendía pescadillas y ceviche. Se levantaba de madrugada para preparar los ingredientes y pasaba todo el día de pie, trabajando.
Tenía los pies hinchados y la espalda le dolía como si fuera a partirse, pero lo soportaba por su bebé. Señora, deme 2 pescadillas. A veces, los turistas se detenían. Sus pescadillas, generosas y sabrosas, empezaron a ganar fama. Poco a poco, fue consiguiendo clientes habituales. Cuando el embarazo le dificultaba trabajar, las señoras de los puestos vecinos la ayudaban. ¡Ay, mija! ¡Qué difícil ha de ser tener a tu hijo sola! Si necesitas algo, nomás dinos. Una palabra amable era un bálsamo para el alma de Sofía. Así pasó el tiempo, y Sofía dio a luz a un niño. Estaba sola en un pequeño hospital de barrio cuando empezaron los dolores. Sintió miedo, pero cuando escuchó el primer llanto de su bebé, todo el dolor desapareció. Es un niño sano. ¡Felicidades! La enfermera le entregó al bebé. Era una criatura pequeña y cálida. Sofía lo abrazó, llorando. Mateo. Te llamarás Mateo Reyes. Eres la esperanza de tu mamá. Había elegido el nombre de Mateo hacía mucho tiempo. Quería que fuera un niño luminoso, un regalo de Dios. Cuando Mateo cumplió 1 año, el puesto de Sofía se había convertido en un pequeño local. Incluso le puso un letrero, el rincón de Sofía. Aunque era pequeño y modesto, era el espacio de Sofía. Durante el día, atendía el negocio, y por las noches, cuidaba de su hijo. Cuando Mateo cumplió 3 años, Sofía empezó una nueva actividad. Con las conchas que recogía en la playa, hacía collares y pulseras. Al principio era torpe, pero con el tiempo, su habilidad mejoró. Todas las noches, después de que Mateo se dormía, se sentaba en silencio a crear sus artesanías. «Mami, qué bonito», exclamó Mateo una mañana al ver un collar que su madre había hecho. Sofía le acarició el pelo y sonrió. Como a mi Mateo le gusta, mamá se esforzará más. En un rincón del local, puso un pequeño exhibidor para sus artesanías. Los turistas las miraban con curiosidad y, a veces, compraban alguna. No era mucho dinero, pero le alcanzaba para comprarle un juguete a Mateo, y eso la hacía feliz. El tiempo voló. Cuando Mateo cumplió 5 años, Sofía notó un cambio en él. Su deseo de ayudar a su madre había crecido. «Mami, yo también quiero ayudarte a hacer las pescadillas». Sofía sonrió al ver a Mateo intentando extender la masa con sus manitas. «Mi Mateo todavía es muy pequeño y es peligroso. ¿Qué tal si mejor ves cómo mamá pica la verdura?» «Sí». Mateo se sentaba junto a su madre y la observaba, frotándose los ojos somnolientos. A veces se quedaba dormido, pero luchaba por no perderse ni un segundo del trabajo de su madre. A los 7 años, Mateo empezó a ayudar de verdad. Empezó con tareas pequeñas: poner los cubiertos, llevar los vasos de agua, saludar a los clientes. «Bienvenidos. Que aprovechen». Los clientes sonreían ante el saludo alegre de Mateo. La inocencia del niño hacía que el ambiente en el local fuera aún más cálido. Mateo creció sano y fuerte. Al volver de la escuela, iba directamente al local a hacer su tarea. Sofía, mientras trabajaba, le ayudaba con los deberes. «Mami, no entiendo este problema». «A ver, déjame ver. Esto se resuelve así». Los clientes habituales observaban con ternura la escena entre madre e hijo. A los 10 años, Mateo ya era un niño responsable. Había crecido mucho y era muy maduro para su edad. Una noche, le preguntó a Sofía: «Mamá, ¿y mi papá dónde está?». Sofía detuvo lo que estaba haciendo por un momento. Sabía que esa pregunta llegaría algún día, pero escucharla le dolió en el corazón. «Mateo, tu papá está en el cielo. Se fue antes de que tú nacieras». Era una mentira, pero una mentira más piadosa que la verdad. Mateo asintió. «Entonces tengo que ayudar más a mi mamá. Seré un hijo fuerte para ti». Sofía abrazó a su hijo con fuerza. Lloró, pero se esforzó para que él no la viera. Este año, con 11 años,
Mateo emprendió un nuevo desafío. Al ver las artesanías que su madre hacía cada noche, dijo que él también quería intentarlo. Mamá, ¿puedo intentar hacer un collar? Tan bonito como los tuyos. Sofía le enseñó a manejar las conchas. Mateo aprendió rápido. Con sus pequeñas manos, perforaba los agujeros con cuidado y ensartaba el hilo. Mamá, mira. Lo hice yo. Su primera obra estaba un poco torcida, pero para Sofía era el collar más hermoso del mundo. ¡Qué bien te quedó! Mi Mateo tiene talento. Animado por el cumplido, Mateo se esforzó aún más. Y un día, se atrevió a decir: Mamá, ¿crees que pueda vender los collares que yo hago? Quiero ir a la playa y mostrárselos a los turistas. Sofía dudó por un momento. La idea de que su pequeño hijo anduviera vendiendo cosas le preocupaba. Pero al ver el brillo en sus ojos, no pudo negarse. Está bien, inténtalo. Pero solo donde mamá pueda verte. Prometido. Prometido. Así, Mateo, con una pequeña canasta llena de los collares de conchas hechos por él y por su madre, se dirigió a la playa. Al principio, la timidez le impedía hablar. Pero pronto, se armó de valor y se acercó a la gente que pasaba. Hola, ¿quieren ver los collares que hice? La gente se detenía, atraída por la imagen del niño brillante y puro. Y se maravillaban al ver los collares hechos con tanto esmero. Desde su local, Sofía miraba de vez en cuando hacia la playa. Veía a su hijo esforzándose por hablar con la gente. Su corazón se llenaba de emoción. Se sentía orgullosa y agradecida por ese hijo que había crecido tanto. Al anochecer, cuando Mateo regresó, su rostro estaba sonrojado por la emoción. Mamá, vendí 2 collares. Con este dinero te voy a comprar algo rico. Sofía abrazó a su hijo con fuerza. El dinero no era lo importante. Lo que la conmovía era que su hijo hubiera logrado algo por sí mismo. Y que su primer pensamiento fuera para ella. Así fue como Mateo comenzó a hablar con la gente en la playa. Con los collares hechos por él y por su madre, uno a uno, comenzó a comunicarse con el mundo. Mientras tanto, Alejandro, su padre y su madre comenzaron una nueva vida. Se instalaron en un pequeño cuarto de azotea en Guadalajara. El lugar olía a humedad, un contraste brutal con su mansión en la Ciudad de México. Pero para sobrevivir, tenían que aguantar. Alejandro, desde hoy, vendrás a trabajar conmigo, dijo su padre. Su voz sonaba ronca y quebrada. En pocos días, parecía haber envejecido 10 años. Alejandro asintió. A los 19 años, cuando soñaba con ir a la universidad, tuvo que empezar a trabajar como peón de albañil. El impacto de su primer día en la obra fue inolvidable. El polvo de cemento lo ahogaba y las groserías volaban por el aire. Su padre ya no era el respetado dueño de una constructora, sino un simple obrero. El hombre que una vez dirigió innumerables proyectos de construcción había perdido toda su autoridad. Los nuevos. Apúrense a cargar esos ladrillos, gritó el capataz. Alejandro y su padre acarrearon ladrillos en silencio. Las manos de Alejandro pronto se llenaron de ampollas y sangraron. Pero al ver a su padre, no pudo quejarse. Las manos de su padre ya estaban cubiertas de heridas. Al final del día, recibieron su paga. 500 pesos. El dinero que ganaron después de un día de trabajo agotador. Su padre apretó el dinero en su mano y dijo: Este es el comienzo. Nos volveremos a levantar. De camino a casa, Alejandro observó la espalda encorvada de su padre. El hombre que una vez le pareció un gigante, ahora se veía tan pequeño. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para que su padre se recuperara. Un año después, Alejandro ya se había acostumbrado al trabajo en la obra. Al mismo tiempo, asistía a una escuela nocturna para estudiar arquitectura. Trabajaba de día y estudiaba de noche. La mayoría de los días, no dormía más de 4 horas. Alejandro, no te exijas tanto,
le decía su madre con preocupación, pero él no podía detenerse. Sentía que cada minuto era precioso. Al tercer año, su padre tuvo una pequeña oportunidad. Un conocido le ofreció un pequeño trabajo de remodelación. Era un trabajo menor, pero era el primer paso para empezar de nuevo. Alejandro, haz tú el diseño. Es hora de que pongas en práctica lo que has estudiado. Alejandro pasó la noche entera dibujando los planos. Era su primer trabajo práctico, y puso todo su empeño en él. Afortunadamente, la obra fue un éxito y el cliente quedó satisfecho. Gracias a ese trabajo, poco a poco empezaron a recibir más encargos. Alejandro y su padre alquilaron una pequeña oficina. Incluso pusieron un letrero, Construcciones Vargas. Aunque era solo un contenedor de obra adaptado, para ellos era un espacio de esperanza. Con el tiempo, la empresa fue creciendo. Alejandro trabajaba en las obras durante el día y diseñaba por la noche. Trabajaba más de 16 horas diarias, pero no se sentía cansado. Tenía un objetivo, levantarse de nuevo junto a su padre. Hijo, si no fuera por ti, no habría podido soportarlo, dijo su padre una noche, durante un descanso mientras revisaban unos planos. No diga eso, papá. Fue usted quien nunca se rindió. Su padre sonrió con tristeza. La verdad es que al principio quise morir. Lo había perdido todo y había arrastrado a mi familia a la miseria. Pero al verlos a ti y a tu madre, supe que no podía rendirme. Alejandro tomó la mano de su padre. Era una mano áspera y llena de cicatrices, pero cálida. 10 años después, consiguieron su primer gran proyecto, la construcción de un complejo de apartamentos de tamaño mediano. El riesgo era alto, pero valía la pena intentarlo. Alejandro, esta vez, tú serás el director del proyecto. No, papá, usted debe hacerlo. No. Ahora es tu momento. Yo te ayudaré desde atrás. El proyecto fue un éxito. Los diseños de Alejandro eran prácticos y hermosos, y los apartamentos se vendieron rápidamente. La empresa comenzó a crecer a un ritmo acelerado. Sin embargo, detrás del éxito, la salud de su padre se deterioraba. Los largos años de trabajo y estrés habían hecho mella en su cuerpo. Un día, su padre se desplomó en la obra. Papá. En el hospital, el médico les dijo con semblante serio. El exceso de trabajo acumulado ha afectado su corazón. Necesita reposo absoluto. Desde ese día, Alejandro asumió la dirección total de la empresa. Tenía que tomar todas las decisiones y asumir toda la responsabilidad sin su padre. Era una carga pesada, pero tenía que proteger lo que su padre había construido. Así pasaron otros 10 años. Construcciones Vargas se había convertido en una de las constructoras más importantes del país. El talento de Alejandro para la gestión y el diseño había sido reconocido. La empresa trasladó su sede de nuevo a la Ciudad de México y tenía más de 100 empleados. Una tarde de primavera, su padre lo llamó. Estaba en el hospital, recuperándose. Estaba mucho más delgado, pero su mirada era lúcida. Alejandro, ven, siéntate. Alejandro se sentó junto a la cama y su padre sacó unos documentos de un cajón. Eran los papeles para el cambio de presidente de la empresa. Ahora, tú te harás cargo de la compañía. Papá, todavía es pronto. No. Ha llegado el momento. Ya estás preparado. Su padre miró al techo por un momento, como si recordara algo. Alejandro, un edificio no es solo una estructura. Es el espacio donde la gente vive. Si tú construyes un edificio, el corazón de las personas que vivan en él también será cálido. La voz de su padre estaba cargada de sinceridad. No persigas solo el dinero. Piensa primero en las personas. Nosotros perdimos todo una vez, pero pudimos levantarnos gracias a la ayuda de la gente. No lo olvides nunca. Alejandro inclinó la cabeza profundamente. Tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Ese día, por primera vez, tomó la mano de su padre con fuerza.
La misma mano con la que una vez cargaron ladrillos juntos en una obra. Ahora era una mano arrugada y delgada, pero más cálida que nunca. Gracias, papá. Gracias a usted he llegado hasta aquí. No. Lo hemos logrado juntos. Mientras firmaba los documentos, Alejandro pensó que este era el verdadero comienzo. Ahora era su turno de hacer crecer aún más la empresa que su padre había reconstruido. Al salir de la habitación, miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Era como si el largo invierno que había soportado junto a su padre por fin hubiera terminado, dando paso a la primavera. Tras convertirse en el presidente de la empresa, la vida de Alejandro se volvió aún más ajetreada. La mayoría de los días, llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y no salía hasta pasadas las 10 de la noche. Los grandes proyectos se sucedían uno tras otro, y la responsabilidad de mantener a sus empleados pesaba sobre él. Ese día no fue diferente. Acababa de cerrar el contrato para la construcción de un enorme complejo residencial y comercial. En la sala de juntas, sus empleados lo aplaudieron y felicitaron, pero Alejandro se sentía extrañamente vacío. Esa sensación de vacuidad que lo invadía en cada momento de éxito había vuelto. Felicidades, señor presidente. Buen trabajo. Alejandro forzó una sonrisa y se levantó. De vuelta en su oficina, miró por la ventana. Las luces de la Ciudad de México brillaban deslumbrantes, pero su corazón estaba frío. ¿Es esta la vida que quería?, se preguntó de repente. Tenía mucho dinero y prestigio, pero no era realmente feliz. Cada día era una repetición del anterior. Llegaba a una casa vacía y se despertaba solo. A sus 44 años, sentía que se había perdido demasiadas cosas. Sacó su cartera y extrajo la fotografía que siempre ocupaba el mismo lugar. La miró con nostalgia y luego la guardó de nuevo. Llamó a su asistente. Laura, ¿tengo algo en la agenda para este fin de semana? No, señor presidente. El fin de semana está libre. Bien. Entonces, no me contactes durante el fin de semana. Apagaré el celular. La asistente lo miró sorprendida. Era casi inaudito que Alejandro se tomara un descanso. Así, Alejandro partió hacia Veracruz. No había una razón en particular. Solo quería ver el mar y escapar del caos de la ciudad. Veracruz, un lugar del que solo guardaba vagos recuerdos de un viaje familiar en su infancia. Al segundo día por la tarde, estaba sentado en un café frente a la playa. El aroma del café y el sonido de las olas creaban un ambiente de paz. Bebía su café lentamente, observando el mar. Sentía que su mente comenzaba a calmarse. Fue entonces cuando escuchó unos pasitos y alguien se acercó. Señor, ¿de verdad está bien? Se ha puesto muy pálido. La voz preocupada del niño sacó a Alejandro de su estupor. El niño seguía de pie, con la fotografía en la mano. Esa pequeña foto en su pequeña mano había derribado de un solo golpe un muro de 25 años. Alejandro tomó la foto con mano temblorosa. La miró de nuevo. No había duda, era Sofía. La Sofía de 18 años, sonriendo con su bufanda blanca. La foto que se habían tomado juntos en la escuela, una semana antes de Nochebuena. ¿De verdad es tu mamá la de la foto? Su voz se quebró. Intentó controlar sus emociones, pero fue inútil. Sí. Es la foto que mi mamá siempre lleva en su cartera. De cuando estaba en la prepa. Las palabras del niño fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Sofía también había guardado esa foto? ¿Después de 25 años? ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó con voz temblorosa. Está trabajando en su fonda. Se llama El Rincón de Sofía. No está lejos de aquí. El niño respondió con alegría. Era evidente que estaba orgulloso de su madre. Las pescadillas que hace mi mamá son las más ricas. ¿Y el ceviche? Viene mucha gente a comer. Alejandro sacó un billete de 200 pesos de su cartera. Su mano seguía temblando,
pero intentó mantener la compostura. Quédate con el cambio. El collar es muy bonito. Gracias. Voy a contárselo a mi mamá. El niño estaba a punto de salir corriendo cuando Alejandro lo detuvo. Espera. ¿Cómo te llamas? Mateo Reyes. Mateo. Es un bonito nombre. ¿Dónde está exactamente el local de tu mamá? Mateo señaló con el dedo hacia la playa. ¿Ve ese letrero azul? Ese es. El rincón de Sofía. No deje de ir. Las pescadillas de mi mamá son las mejores. Mientras veía a Mateo alejarse corriendo, Alejandro se quedó sentado un buen rato. El rincón de Sofía. ¿Ella estaba allí? ¿Tan cerca, después de 25 años? Se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero su decisión ya estaba tomada. Caminó por la orilla de la playa. El trayecto, que normalmente no le llevaría más de 5 minutos, hoy le pareció una eternidad. Finalmente, vio el letrero azul. El rincón de Sofía. Era un local humilde. A través de la puerta de cristal, vio el vapor que salía de las ollas. Se detuvo un momento. ¿Qué estoy haciendo? Han pasado 25 años. Pero sus pies ya lo habían llevado hasta la puerta. Respiró hondo. Y la abrió. Un tintineo claro sonó de la campanilla de la puerta. Una bocanada de aire caliente le rozó el rostro. El olor a pescado frito y a limón le hizo cosquillas en la nariz. Bienvenidos, dijo una voz. En el instante en que escuchó esa voz, el tiempo se detuvo para Alejandro. Detrás de una olla humeante, una mujer levantó la cabeza. Sin duda, era Sofía. El tiempo había pasado, pero su mirada era la misma. Estaba más madura y su rostro mostraba las huellas de la vida, pero era ella. La mujer que Alejandro no había podido olvidar en 25 años. Sofía también se quedó paralizada. El cucharón que sostenía en la mano cayó al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par y luego comenzaron a temblar. Alejandro, su nombre fue un susurro quebrado. Dio un paso adelante, como si no pudiera creer lo que veía. Sofía, Alejandro también pronunció su nombre. El primer nombre que decía en voz alta en 25 años. En esas 2 sílabas, estaba contenido todo ese tiempo. Se quedaron así, mirándose. En la pequeña fonda, entre el vapor de las ollas, el tiempo parecía haberse detenido. Era como si los jóvenes de 19 años se hubieran reencontrado. De los ojos de Sofía brotaron lágrimas. Se tapó la boca con la mano, pero no pudo contener el llanto. ¿Cómo llegaste aquí? Dijo, sin poder terminar la frase. Al verla, los ojos de Alejandro también se humedecieron. La nostalgia de 25 años lo golpeó de repente. El remordimiento, la añoranza, el pesar por el tiempo perdido, todo se mezcló. Ha pasado mucho tiempo, Sofía. La voz de Alejandro era grave y temblorosa. Quería decir más, pero tenía un nudo en la garganta. La puerta del local se abrió de nuevo. Mateo entró corriendo. Mamá. ¿A qué no sabes? Un señor me dio 200 pesos por un collar. Dijo que era muy bonito. Mateo se detuvo al ver a su madre y a Alejandro mirándose. Pareció percibir la atmósfera extraña. Ah, señor. Sí que vino. Alejandro forzó una sonrisa para Mateo. Luego, volvió a mirar a Sofía. Ella seguía llorando, pero en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Era el reencuentro después de 25 años. El destino, de una manera tan cruel y a la vez tan hermosa, los había vuelto a unir. Salieron de la fonda y caminaron en silencio hacia la playa. Mateo, con una sabiduría impropia de su edad, se quedó en casa. Entendió que su madre necesitaba tiempo para hablar con ese invitado especial. El sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de tonos rojizos que se reflejaban en el mar. Se sentaron en el extremo de un rompeolas.
El sonido rítmico de las olas era lo único que se escuchaba. Permanecieron en silencio durante un largo rato. No sabían por dónde empezar, cómo explicar 25 años de ausencia. ¿Me esperaste mucho esa Nochebuena?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz temblaba. El recuerdo de ese día seguía vivo. Sí. Te esperé, respondió Sofía tras una larga pausa. Era como si el tiempo hubiera retrocedido 25 años. ¿Cómo has estado? La voz de Sofía también temblaba. Un profesor me dijo que tu familia había quebrado. Fue lo único que supe. Después, nada. Alejandro suspiró profundamente. Huimos a Guadalajara. Vivimos en un cuarto de azotea y mi padre y yo trabajamos como albañiles. De día cargaba ladrillos y de noche estudiaba. Así viví durante 10 años. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú de albañil? Sí. Al principio sentí que me moría. Pero al ver a mi padre, no tuve más remedio que seguir. Después, tardé otros 10 años en volver a levantar la empresa. Apenas ahora empiezo a tener algo de estabilidad. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Perdóname. Te juzgué mal. Pensé que simplemente te habías olvidado de mí y que te iba bien en la vida. No hubo un solo día en que no pensara en ti. Ante la confesión de Alejandro, Sofía bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre sus manos. Yo también. Pensaba en ti todos los días. Me preguntaba si no habías podido contactarme. Fue todo culpa mía. Debí haberte contactado de alguna manera. Alejandro intentó tomarle la mano, pero Sofía le preguntó. ¿Te casaste? No pude. O más bien, no quise. Sofía lo miró sorprendida. Luego, con la voz quebrada por el llanto, dijo. Yo también estoy sola. El papá de Mateo, Sofía respiró hondo y continuó. La verdad es que no fue un hijo deseado. Hace 11 años, en la fonda donde trabajaba, sufrí algo terrible. No pude denunciarlo. ¿Quién me iba a creer? Simplemente huí. El rostro de Alejandro se endureció. Apretó los puños. Sofía. Al principio, quise morir. Pero el bebé que llevaba dentro no tenía la culpa. Así que lo tuve. Sofía miró al mar y continuó. Fue duro. Muy duro. Pero si no fuera por Mateo, probablemente ya no estaría aquí. Su voz temblaba, pero era firme. El día que nació, cuando escuché su primer llanto, mi mundo cambió. Sentí que por ese niño, podría hacer cualquier cosa. Alejandro la abrazó con fuerza. No pudo contenerse más. Sofía no se resistió. Fue su primer abrazo en 25 años. Perdóname. Si hubiera estado a tu lado. No. Quizás este era nuestro destino. El que me llevara a conocer a Mateo, y el que nos volviera a unir a ti y a mí. Permanecieron así un largo rato. El sonido de las olas hablaba por ellos. El tiempo pasó y la noche se hizo más profunda. Alejandro dijo con cautela. Mañana tengo que volver a la Ciudad de México. Lo sé. La voz de Sofía era serena, pero se notaba la decepción. Tengo una reunión importante el lunes. Lo siento. No te disculpes. Tú también tienes tu vida. Sofía forzó una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Sofía, Alejandro intentó decir algo, pero Sofía lo interrumpió. Alejandro, vamos a tomarnos un tiempo para pensar. Han pasado 25 años. Hay demasiadas cosas que no sabemos el uno del otro. Y también está Mateo. Han pasado tantas cosas de repente que yo también estoy confundida. Alejandro asintió. Sofía tenía razón. Sí, necesitamos tiempo. Tú y yo. Se levantaron lentamente. De regreso a la fonda,
Los pasos de Alejandro eran pesados. Ya se sentía como alguien que no podía irse. ¿Puedes darme tu número?, preguntó Alejandro. Sofía dudó un momento y luego sacó su celular. Te lo dicto. La mano de Alejandro tembló al guardar el número. Por fin, tenían un vínculo. A la mañana siguiente, Alejandro salió temprano de su hotel. En el coche de vuelta a la ciudad, no dejaba de mirar su celular. Dudó si enviarle un mensaje a Sofía, pero al final no lo hizo. Mientras conducía de regreso, la autopista se veía borrosa. Era por las lágrimas. ¿Se acabó? ¿Nos reencontramos después de 25 años solo para esto? No. No era el final. Era el comienzo. Sería difícil y complicado, pero esta vez, Alejandro se juró que no la dejaría escapar. De vuelta en la Ciudad de México, Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. Durante las reuniones, mientras revisaba los planos, el rostro de Sofía aparecía constantemente en su mente. La imagen de ella en la fonda, entre el vapor, su expresión mientras contenía las lágrimas y sonreía, no se le borraba de la cabeza. El lunes, en cuanto terminó la importante reunión, llamó a su asistente. Laura, de ahora en adelante, despeja mi agenda de los viernes por la tarde. ¿Todos los viernes, señor? Sí. Tengo un asunto personal. La asistente pareció sorprendida, pero no hizo más preguntas. La expresión del presidente había cambiado. Parecía más cálido. El primer viernes, Alejandro volvió a Veracruz. Esta vez, no fue con las manos vacías. En la cajuela de su coche llevaba utensilios de cocina nuevos para la fonda y libros que sabía que a Mateo le gustarían. Al abrir la puerta de la fonda, Mateo fue el primero en reconocerlo. Ah, es el señor. Mamá, vino el señor de la otra vez. Sofía salió de la cocina. Se secó las manos en el delantal y sonrió con timidez. ¿Qué haces aquí? Pasaba por aquí. Era mentira. Había conducido 3 horas para llegar hasta allí. Siéntate. ¿Qué quieres comer? Unas pescadillas. Mateo dijo que eran las mejores. Alejandro se sentó y Mateo se acercó a hablar con él. Señor, volvió. ¿Todavía usa el collar? Sí. Lo colgué en el coche. Es muy bonito. El rostro de Mateo se iluminó. Alejandro sacó los libros de su maletín. Te traje esto. Son libros de arquitectura ilustrados. Creo que te gustarán. ¡Guau! Gracias. Al ver a Mateo tan feliz con los libros, Sofía también sonrió. Cuando pasó la hora del almuerzo y los clientes disminuyeron, Alejandro se puso un delantal y empezó a ayudar a lavar los platos. Sofía intentó detenerlo, pero él insistió. Quiero hacerlo. No te muevas. Tú no tienes por qué hacer estas cosas. Trabajé 10 años en la construcción. ¿Crees que lavar platos es difícil? Ante la respuesta de Alejandro, Sofía no pudo decir nada más. Mateo, al verlos trabajar juntos, dijo. Mamá, te ves bien trabajando con el señor. El rostro de Sofía se sonrojó. Al atardecer, Alejandro y Mateo fueron a la playa. Mientras caminaban por la arena, Mateo preguntó. Señor, ¿a qué se dedica? Construyo casas. ¿Casas? Sí. Se necesita un buen plano para construir una buena casa. Una casa fuerte y cálida. Mateo pensó un momento y dijo. Entonces, mi mamá y yo debimos hacer un buen plano. Nuestra casa todavía no se ha caído. Alejandro sonrió, pero detrás de la sonrisa, sintió una punzada de tristeza. Eran palabras demasiado maduras para un niño de 11 años. Cuando regresaron a la fonda, Sofía los esperaba en la puerta. Al verla, bañada por la luz del atardecer, Alejandro sintió que se quedaba sin aliento. Ya no era la Sofía de 19 años, sino la de 44, pero seguía siendo hermosa. ¿Alejandro? Lo llamó Sofía con cautela.
El viaje de vuelta a la ciudad es largo. Quédate a cenar. Era la primera vez que Sofía le hacía una propuesta. Alejandro, ocultando su alegría, asintió. La cena fue sencilla. Sopa de tortilla, arroz y huevos estrellados. Pero para Alejandro, fue más delicioso que cualquier cena en el restaurante más lujoso. Señor, venga seguido, dijo Mateo después de la cena. Mi mamá se pone de buen humor cada vez que viene. Sofía miró a Mateo, avergonzada, pero el niño sonreía con inocencia. El segundo viernes, Alejandro volvió a Veracruz. Esta vez, se ofreció a arreglar el letrero de la fonda. Dijo que le molestaba ver la pintura descascarada. No te molestes por estas cosas, dijo Sofía, pero Alejandro ya tenía una lata de pintura en la mano. Quiero hacerlo. ¿El presidente de una constructora no va a poder arreglar un letrero? Mientras Alejandro pintaba el letrero, Mateo lo ayudaba. Se manchó la cara de pintura, pero parecía divertirse. Señor, cuando sea grande, yo también quiero construir casas. Entonces tienes que estudiar mucho. Necesitas ser bueno en matemáticas y ciencias. Entendido. Me esforzaré. Sofía los observaba con el corazón dividido. ¿Cuánto le gustaría que Mateo tuviera un padre? Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de volver a salir herida. El tercer viernes, llovió. Alejandro entró en la fonda con un paraguas, completamente empapado. ¿Por qué viniste con este tiempo? Es peligroso, dijo Sofía con preocupación. Le trajo una toalla y le secó el pelo. En ese momento, sus rostros se acercaron. Sofía se apartó rápidamente, pero Alejandro le tomó la mano. Sofía. Sí. Gracias. Por dejarme encontrarte de nuevo. Los ojos de Sofía se humedecieron. Ese día, apenas hubo clientes por la lluvia. Los tres comieron caldo de camarón y hablaron. Señor, ¿le gustan los días de lluvia? Preguntó Mateo. Bueno, antes no me gustaban, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque estoy con ustedes. Era una respuesta sencilla, pero sincera. Sofía observó su sonrisa en silencio. Era la misma sonrisa de antes. La sonrisa cálida que le mostraba cuando tenían 19 años. El cuarto viernes, Alejandro hizo una propuesta especial. He oído que la semana que viene es el cumpleaños de Mateo. ¿Qué les parece si vamos a la Ciudad de México a un parque de diversiones? Los ojos de Mateo brillaron. ¿De verdad? ¿Podemos ir? Pero Sofía dudó. Eso es demasiado. No es ninguna molestia. Piénsalo como el regalo de cumpleaños de Mateo. Mateo miró a su madre con ojos suplicantes. Finalmente, Sofía asintió. Así, cada viernes se convirtió en un día especial. Los días que venía Alejandro, Sofía estaba ocupada desde la mañana y Mateo estaba emocionado desde la escuela. Poco a poco, un vínculo se fue forjando entre los tres. Una noche, después de que Mateo se durmiera, Sofía dijo. Alejandro, ¿de verdad estás bien con esto? Viniendo cada semana. Estoy bien. De hecho, este es el momento más feliz de mi semana. Sofía lo miró sorprendida. ¿Y la empresa? ¿El trabajo? ¿De qué sirve pasarse la vida trabajando? Ahora siento que estoy viviendo de verdad. Ante la respuesta seria de Alejandro, Sofía se quedó sin palabras. El hombre que había reencontrado después de 25 años seguía siendo cálido. No, se había vuelto más profundo. Gracias, Alejandro. ¿Por qué? Simplemente, gracias por todo. Se miraron y sonrieron. No necesitaban palabras para saberlo. Llevaría tiempo, pero podrían empezar de nuevo. Lenta pero firmemente. El invierno se hizo más profundo. Una densa niebla cubrió Veracruz, traída por un fuerte norte. Alejandro, como de costumbre, llegó el viernes, pero esta vez era diferente.
Al bajar del coche, llevaba una vieja maleta además de su portafolio. Al entrar en la fonda, el aire cálido lo envolvió. Sofía estaba removiendo una olla y Mateo hacía su tarea. Era una escena que ya le resultaba familiar. «Llegaste», dijo Sofía con naturalidad. Ya no había incomodidad entre ellos. «Sí. El norte está fuerte». Alejandro se quitó el abrigo y miró por la ventana. El viento azotaba las palmeras. Como aquella noche de hacía 25 años. Después de la cena, Mateo dijo: «Mamá, ¿puedo salir a ver las olas?» «Claro. Abrígate bien». Cuando Mateo salió, se quedaron solos en la fonda. Alejandro abrió la maleta que había traído. De dentro, sacó un libro envuelto en plástico. «Sofía». La voz de Alejandro temblaba. «¿Recuerdas esto?» Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Era un libro de poemas, viejo y descolorido. La portada estaba gastada por el paso del tiempo, pero lo reconoció al instante. El libro de poemas que solían leer juntos en la preparatoria. ¿Cómo es que todavía lo tienes? Era tu libro de poemas favorito. Iba a dártelo en Nochebuena. Alejandro le entregó el libro. Sofía lo tomó con manos temblorosas. Al abrir la primera página, encontró una nota doblada. «Sofía, conocerte fue mi felicidad». La letra de Alejandro de 19 años seguía allí. La tinta se había desvanecido, pero el sentimiento seguía intacto. Sofía se tapó la boca con la mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Lo guardaste durante 25 años?» «Sí. Siempre me sentí culpable por no habértelo podido dar». Los ojos de Alejandro también se enrojecieron. Sofía levantó la vista y lo miró. En sus ojos, seguía viendo al joven de 19 años. El joven tímido y cálido. Afuera, Mateo jugaba en la orilla, desafiando al viento. De vez en cuando, miraba hacia la fonda para asegurarse de que su madre sonreía, y luego volvía a su juego. Alejandro habló en voz baja. «Sofía». «Sí». «Lo que no pude decirte aquella Nochebuena de hace 25 años, ¿puedo decírtelo ahora?» El corazón de Sofía latió con fuerza. Sabía de qué se trataba, pero aún así preguntó. «¿Qué es?» Alejandro le tomó la mano. Era una mano áspera, pero cálida. «Te amo». «Entonces y ahora». Más lágrimas cayeron por las mejillas de Sofía. Era la confesión que había esperado durante 25 años. «¿Me permitirías hacerme cargo de ti y de Mateo?» En ese momento, Sofía rió entre lágrimas. No se distinguía si era una risa o un llanto. Los 25 años de espera, toda esa nostalgia, se derritieron en un instante. Alejandro no pudo terminar la frase. Alejandro la abrazó con fuerza. «Perdóname. Llegué demasiado tarde». «No». Sofía se apartó un poco y lo miró. «No es tarde. Todavía tenemos mucho tiempo por delante». Se miraron y sonrieron. Afuera, el viento del norte soplaba con más fuerza, como si quisiera borrar el recuerdo de aquel invierno que los separó. Mateo abrió la puerta y entró. Tenía las mejillas rojas por el frío. «Mamá, el mar está increíble. Tienes que venir a verlo». Sofía y Alejandro se miraron y sonrieron. Salieron juntos. Las olas rompían con furia contra el rompeolas, pero la escena era majestuosa. «¡Qué padre!», exclamó Alejandro. «Señor, ¿vendrá todos los días ahora?», preguntó Mateo con inocencia. Los adultos se quedaron sin saber qué responder, pero Alejandro dijo. «Sí. Vendré muy a menudo. Muy a menudo. Prometido. Prometido». Mateo enganchó su dedo meñique con el de Alejandro. Mientras hacía la promesa con el niño, Alejandro miró a Sofía. Ella también sonreía. El viento seguía soplando.
pero ya no era frío. Para ellos, era como una bendición. El largo invierno de 25 años había terminado. Por fin, llegaba la primavera. Después de eso, Alejandro regresó a la Ciudad de México. Pero esta vez fue diferente. Tenía una certeza en su corazón y sabía lo que tenía que hacer. Primero, fue a ver a su padre. En una habitación privada de un hospital de lujo, su padre miraba por la ventana. Estaba internado para recuperarse, pero ese día se le veía mejor. Hijo. Papá. Alejandro se sentó junto a la cama. Intentó empezar a hablar mientras pelaba una fruta, pero no sabía cómo. Últimamente te veo más feliz. ¿Ha pasado algo bueno? Preguntó su padre. Como siempre, los padres leen la mente de sus hijos. Papá, la verdad es que tengo algo que decirte. Alejandro respiró hondo. Volví a ver a Sofía. La mano de su padre se detuvo. Dejó el periódico a un lado y miró a su hijo. ¿Sofía? Sí. La de hace 25 años. Lo sé. La chica que te gustaba. La voz de su padre tembló. Alejandro se sorprendió. ¿Su padre lo sabía? ¿Cómo lo supo? Su padre sonrió con tristeza. ¿Crees que un padre no se da cuenta de esas cosas? Después del examen de admisión, estabas tan emocionado. Te oí murmurar que habías quedado de verla en Nochebuena. Los ojos de Alejandro se calentaron. Su padre lo sabía todo. Pero justo entonces, tuvimos que huir. Una profunda arruga se formó en la frente de su padre. Se veía el remordimiento que había cargado toda su vida. Alejandro. Tomó la mano de su hijo. Era una mano arrugada y delgada, pero cálida. Lo he lamentado toda mi vida. Te arrebaté el momento más importante de tu vida. Papá. Cada Nochebuena, pensaba en ti. En lo desesperado que debiste sentirte. En lo mucho que te debió doler tener que irte sin decir nada. Los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía llorar a su padre, siempre tan fuerte. Perdóname, hijo. Por mi culpa, no pudiste vivir tu primer amor como debías. Papá. Alejandro apretó la mano de su padre. Nunca lo he culpado. Al contrario, le estoy agradecido. Su padre lo miró sorprendido. Usted no se derrumbó en ese momento. Volvió a empezar de cero y reconstruyó la empresa. Al verlo, yo también aprendí. Aprendí a no rendirme. La voz de Alejandro estaba llena de sinceridad. De hecho, me sentía orgulloso. Orgulloso de un padre que se levanta después de caer. Gracias a eso, yo también me hice más fuerte. Su padre lo miró en silencio. En su mirada había una mezcla de emoción y disculpa. Y, papá, creo que el destino existe. Después de 25 años, nos hemos reencontrado. A Sofía y a mí. Alejandro le contó a su padre todo lo que había pasado en Veracruz. La historia de Mateo, sus viajes semanales. Su padre escuchó en silencio. Así que eso pasó. Después de un largo rato, su padre habló. ¿Y qué dice ella? ¿Te ha perdonado? Dice que no hay nada que perdonar. Que no fue mi culpa. Es una buena mujer. Y pensar que ha vivido sola durante 25 años. Su padre se incorporó lentamente. Cuando Alejandro intentó ayudarlo, hizo un gesto para que no lo hiciera. Alejandro, ¿qué puedo hacer yo? Papá. ¿Cómo puedo transmitirle a esa mujer y a su hijo mi arrepentimiento? Alejandro miró el rostro de su padre. Era sincero. Solo manténgase sano. Y más adelante, si acepta a Sofía y a Mateo como parte de la familia. Por supuesto. Dijo su padre con firmeza. Serán mi nuera y mi nieto. Claro que los aceptaré. Esas palabras conmovieron a Alejandro.
Sintió la calidez del corazón de su padre. Se miraron y sonrieron. Un aire cálido llenó la habitación del hospital. Alejandro. Sí, papá. Gracias. ¿Por qué de repente? Por no haberme culpado en ese entonces y por haberte levantado conmigo. Por haber hecho crecer la empresa hasta lo que es hoy. Y hizo una pausa y continuó, por no haberte rendido y haber encontrado a Sofía de nuevo. Solo si tú eres feliz, yo podré irme en paz. Alejandro abrazó a su padre. Era la primera vez que lo hacía desde que era niño. Su padre también le dio unas palmaditas en la espalda. Te quiero, hijo. Yo también lo quiero, papá. Al salir del hospital, Alejandro miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Se sentía mucho más ligero. Ahora sí podría empezar de nuevo. Con la bendición de su padre, podría recibir a Sofía y a Mateo en su familia con orgullo. Pensaba que se habían separado por culpa de su padre, pero ahora lo veía de otra manera. Todo había sido parte del destino para que pudieran reencontrarse. Alejandro volvió a Veracruz. Esta vez, con un propósito especial. Iba a llevarse a Sofía y a Mateo a la Ciudad de México. Llegó a la fonda el sábado a la hora del almuerzo. El lugar estaba lleno de gente. Bienvenidos. Alejandro. Sofía lo saludó con alegría. Mateo también corrió hacia él mientras limpiaba una mesa. Señor. Hoy es sábado y también vino. Alejandro le acarició el pelo y sonrió. Cuando pasó la hora del almuerzo y el local se vació, Alejandro habló. Sofía, Mateo. Tengo algo importante que decirles. Ante su expresión seria, ambos se pusieron tensos. Vámonos a la Ciudad de México. Cambiamos a Mateo de escuela y empezamos de nuevo en una casa nueva. Sofía dudó un buen rato. No era fácil dejar Veracruz, donde había vivido durante 11 años. Pero Mateo habló primero. Mamá, vamos. Quiero vivir con el Señor. Sofía miró los ojos claros de su hijo y tomó una decisión. Asintió. Está bien, vámonos. Una semana después, se mudaron a la Ciudad de México. El apartamento que Alejandro había preparado era amplio y cálido. Mateo se maravilló al ver su propia habitación por primera vez. ¡Guau! Tengo mi propio cuarto. Sofía también sintió que se le humedecían los ojos al ver la cocina limpia y moderna. Toda su vida había vivido en lugares estrechos. No podía creer que pudiera vivir en un lugar así. Alejandro, esto es demasiado. Es nuestra casa. A partir de ahora. Ante las palabras de Alejandro, Sofía no pudo decir nada más. Pocos días después, visitaron a los padres de Alejandro. Era una casa grande en Polanco. Sofía estaba nerviosa y apretaba la mano de Mateo. Cuando se abrió la puerta, salió la madre de Alejandro. No era la mujer fría que Sofía había imaginado. Tenía una sonrisa cálida. ¡Ay, Sofía, bienvenida! ¡Qué bueno que llegaste! Con este frío, debiste pasarla mal. La madre de Alejandro le tomó la mano. Era una mano cálida. Y este debe ser Mateo. ¡Qué guapo! Mateo saludó con timidez. Hola, soy Mateo Reyes. ¡Ay, qué bonito! Pasen, pasen. Al entrar en la sala, el padre de Alejandro los esperaba en una silla de ruedas. Había salido del hospital para la ocasión. Bienvenidos. Los estábamos esperando. La voz del padre era suave. Sofía hizo una profunda reverencia. Hola, soy Sofía Reyes. Sí, has pasado por mucho. No sabes cuánto te ha esperado mi hijo. El padre hizo una pausa y continuó. Lo siento mucho. Por lo de hace 25 años. Por nuestra culpa, sufriste mucho. No se preocupe. Fueron cosas que no se podían evitar, respondió Sofía.
La madre de Alejandro le pasó un brazo por los hombros. A partir de ahora, somos una familia. Te cuidaremos tanto como has sufrido. Esas palabras hicieron llorar a Sofía. Nunca había conocido el calor de una familia, y ahora sentía que por fin la había encontrado. Y tú, Mateo, ven aquí. El padre llamó a Mateo. Cuando Mateo se acercó, sacó algo de su bolsillo. Era una vieja pluma fuente. Esta es la pluma que usaba tu abuelo cuando era joven. Ahora quiero dártela a ti. Estudia mucho y conviértete en un gran hombre. Gracias, abuelo. La respuesta alegre de Mateo hizo reír a todos. El ambiente tenso se relajó en un instante. Durante la cena, la madre de Alejandro preguntó: Sofía, ¿hay algo que te gustaría hacer en la Ciudad de México? La verdad es que me gusta cocinar. Me gustaría abrir un pequeño restaurante. ¡Ay, qué bien! Mi Alejandro siempre come fuera. Qué bueno sería que comiera la comida que tú preparas. El ánimo de su suegra le dio valor a Sofía. 2 meses después, Sofía y Alejandro celebraron una pequeña boda. No fue lujosa, pero sí muy cálida. Asistieron los empleados de Alejandro y los amigos que Sofía había hecho en Veracruz. Cuando Sofía, vestida de novia, entró de la mano de Mateo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era como un sueño. Sofía. En el altar, Alejandro le tendió la mano. Ahora sí, somos una familia. En la boda, que no tuvo un oficiante, Alejandro habló directamente. Hemos tardado 25 años en volver a encontrarnos. Ahora, caminaremos juntos el resto de nuestras vidas. Sofía también respondió con voz temblorosa. Gracias por esperarme tanto tiempo. Ahora estaremos juntos para siempre. Mateo, entre los dos, les entregó los anillos. Un cálido aplauso resonó en el lugar. Después de la boda, Alejandro dijo: Sofía, ya no tienes que trabajar. Descansa. Pero Sofía negó con la cabeza. No. Quiero trabajar. Quiero vivir haciendo lo que me gusta. Alejandro respetó su decisión. Y juntos, buscaron un buen lugar. Alquilaron un pequeño local en una tranquila zona residencial de la ciudad. Le pusieron un letrero: Mar y tú. Un nombre que evocaba su nostalgia por el mar de Veracruz y su amor por Alejandro. El día de la inauguración, los padres de Alejandro fueron los primeros en llegar. La madre llegó con una gran maceta. El padre también vino en su silla de ruedas. Tráeme una sopa de frijoles. De la que hace mi nuera. Sofía preparó la comida con esmero. Se sintió feliz al ver a sus suegros disfrutar de su comida. A la hora del almuerzo, Alejandro llegó con sus empleados. Este es el restaurante de la esposa de nuestro presidente. Vengan a menudo. Los empleados entraron en masa y comieron. Sofía estaba ocupada, pero feliz. Le encantaba ver a la gente disfrutar de la comida que ella preparaba. Por la noche, Alejandro siempre pasaba por el restaurante. Era su parada obligada después del trabajo. ¿Qué tal hoy? Hoy vinieron muchos clientes. Creo que se está corriendo la voz. Juntos, limpiaban el local y luego iban a recoger a Mateo. Mateo se adaptó bien a la escuela en la Ciudad de México. Especialmente, destacaba en matemáticas y ciencias. Su hijo dice que quiere ser arquitecto, les dijo su maestra. Y creo que tiene el potencial. Tiene una gran percepción espacial. Alejandro apoyó activamente el sueño de Mateo. Le compraba libros de arquitectura y los fines de semana iban juntos a visitar edificios. Papá, ¿cómo se construyó este edificio? Sin darse cuenta, Mateo había empezado a llamar papá a Alejandro. Cada vez que lo oía, Alejandro sentía una emoción inmensa. Este tiene una estructura de hormigón armado. Tiene cimientos sólidos que no se ven, y por eso puede ser tan alto. Creo que nuestra familia es así también. El amor que no se ve es lo que nos hace fuertes y felices.
Ante las palabras de un niño de 12 años, Alejandro y Sofía se miraron y sonrieron. Una tarde de primavera, los tres fueron de excursión a Veracruz. En el lugar donde había estado la fonda de Sofía, ahora había otro negocio, pero el mar seguía siendo el mismo. «Mamá, ¿fue difícil vivir aquí?», preguntó Mateo. «Fue difícil. Pero gracias a ti, fui feliz», dijo Sofía, abrazando a su hijo. «Y ahora, soy aún más feliz». Alejandro tomó la mano de Sofía. Los tres caminaron por la playa. El atardecer teñía el mar de rojo. El sonido de las olas era pacífico. Mateo corrió delante, recogiendo conchas. Dijo que iba a hacer un collar, como antes. «¿Alejandro?» «Sí. Gracias. Por haberme encontrado de nuevo. Gracias a ti. Por haberme esperado». Se miraron y sonrieron. Esa noche, en el coche de vuelta a la Ciudad de México, Mateo se durmió. Sofía, mirando a su hijo por el retrovisor, dijo: «Soy feliz». «Yo también». Alejandro le tomó la mano. Por la ventana, brillaban las estrellas. El invierno que los había separado 25 años atrás había terminado por completo. Ahora, ante ellos, solo se extendían cálidos días de primavera. En Mar y Tú, el pequeño restaurante, las risas florecían todos los días. A veces venían los padres de Alejandro, a veces sus empleados, y otras, los vecinos del barrio. La sazón de Sofía se hizo tan famosa que venían clientes de lejos. Mateo creció y se convirtió en un adolescente. Ganó premios en las Olimpiadas de Matemáticas y participaba activamente en el Club de Arquitectura. Creciendo con el amor de sus padres, era evidente que era un joven feliz que perseguía sus sueños. Así, su primavera continuó. El amor que encontraron después de 25 años de espera